Bien, continuamos con este curso de Word. Una vez que hemos terminado en la clase anterior el formato de fuente, vamos a empezar ahora con el formato de párrafo. El formato de párrafo es importante conocerlo bien porque cuando se conoce bien el formato de párrafo se puede dotar al texto de una buena calidad. Entonces vamos a ver, antes de entrar al formato de párrafo propiamente hablando en Word, algunos conceptos que son básicos. No son todos los conceptos inherentes al formato de párrafo, pero sí al menos aquellos conceptos más básicos. En primer lugar vamos a ver qué son los márgenes. Los márgenes son el espacio que hay entre los bordes de la página y el área de escritura. En toda página hay 4 márgenes. En esta página que tenemos aquí tendríamos el margen superior, el margen inferior, el margen izquierdo y el derecho. Es decir, ese espacio que hay entre el área de escritura, que es la parte esta central, y el borde de la página, a ese espacio es al que denominamos con el nombre de margen. Y es muy importante saber qué documento estamos haciendo para establecer aquellos márgenes que sean necesarios. Otras cosas que debemos tener en cuenta es la alineación. Por ejemplo, en este texto, si vemos el título, si vemos el texto a la clonación, vamos a ver que está centrada. Está centrada porque le he querido dar un cierto resalte y una cierta importancia a esta parte del texto en relación al resto del texto. Posteriormente también tenemos el cuerpo del texto, y si observamos el cuerpo de texto vamos a ver que su alineación es izquierda, es decir, está alineado a la izquierda al margen izquierdo, no está alineado al margen derecho. Este texto, sin embargo, sí que está alineado al margen derecho. Entonces tiene una alineación derecha. Vemos aquí dos textos. Estos textos son del mismo documento, pero podemos observar una diferencia entre uno y otro. El primero, podemos ver que las líneas a la derecha no están alineadas. Las líneas terminan donde se termina de escribir y las líneas se quedan ahí. Sin embargo, en el texto de abajo, las líneas están también alineadas a la derecha. Cuando un texto tiene sus líneas, sus párrafos alineados a la izquierda y a la derecha, a ese texto se le llama justificado. Es un texto que está justificado. Es muy importante el tema del justificado porque un texto por regla general debe ir justificado. Un texto que no está justificado da una sensación de desorden, da una sensación que no es correcta. Y un texto justificado da una sensación más clara y da una sensación más profesional. Otra cuestión que hay que tener en cuenta son las sangrías. Se le llama sangría al espacio que hay entre el margen y el comienzo del texto. Por regla general, el texto empieza justo en el margen, pero hay partes del texto, como por ejemplo en este caso la primera línea del párrafo, de cada párrafo, que empieza un poquito hacia adentro, un poquito hacia la derecha. A este espacio que hay entre el margen y el comienzo de una línea de texto es a lo que se llama sangría. Ya veremos los tipos de sangría que hay y cómo poner las sangrías. Vean este texto. Este texto tiene, como podéis ver, una sangría de primera línea, pero a la vez el texto completo no empieza en el margen. El texto está hacia adentro, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo del documento. A esto se le llama una sangría a la izquierda y una sangría a la derecha. A las sangrías anteriores se les llama sangría de primera línea o en su caso sangría francesa, y estas son sangrías simples, es decir, sangrías que se aplican a todo el párrafo. Pueden ser una sangría a la izquierda, que lo que hace es que introduce el texto desde el margen izquierdo hacia la derecha, o una sangría derecha, que lo que hace es que introduce el texto desde el margen derecho a la izquierda. El espaciado es la distancia que hay entre dos párrafos. El espaciado puede ser de dos formas. El espaciado puede ser anterior, que es la distancia que hay de entre el párrafo en el que estamos y el párrafo que le precede, el párrafo que va de antes de él, y el posterior, que es la distancia que hay entre el párrafo en el que estamos y el párrafo que está situado por debajo de él. Y también hay que tener en cuenta lo que se llama interlineado.
el interlineado es la distancia que hay entre las líneas de un mismo párrafo. Cuando trabajamos con un texto debemos cuidar de alguna forma la estética del mismo. Como podemos observar en el párrafo de la izquierda, en el texto, perdón, de la izquierda, vamos a ver que tiene una cierta homogeneidad. En primer lugar, le hemos puesto un texto justificado. Es muy importante a la hora de dotar a un texto de profesionalidad. Un texto que no está justificado es un texto que no agrada a la vista, y esto puede hacer que la impresión de quien lo lea sea negativa. La primera impresión que se va a llevar va a ser negativa y puede hacer que esto condicione posteriormente la lectura. Esto es muy importante cuando estamos hablando de cartas de presentación, de currículum, etcétera. Una carta de presentación, si va bien justificada, si va bien escrita, y con un formato correcto, causa a la hora de abrirla, quien está en recursos humanos, a la hora de abrir la carta de presentación, se lleva mejor impresión que si la carta está sin justificar y no tiene un formato correcto. Entonces es muy importante tener en cuenta algunas de estas características. La primera de ellas, que hay que tomarla como regla, es justificar el texto, es decir, alinearlo a la izquierda, que se alinea por defecto, y también a la derecha. Otra cuestión es poner sangrías y espaciado, es decir, con esto vamos a poder identificar perfectamente cada uno de los párrafos. Si yo les dijera aquí, busquen el párrafo 5 o el párrafo 6, sería muy fácil, contaríamos 1, 2, 3, 4, 5 y ahí estaría el párrafo 5. Si está todo el texto sin sangrías y sin espaciados, es más difícil encontrar cada uno de los párrafos. Además, un texto que no tiene sangrías y que no tiene espaciados da la sensación de aglomeración, da la sensación de caos en el propio texto. Entonces, con esto evitamos la impresión de un texto muy condensado, de un texto que no tiene legibilidad. Otra cuestión que debemos tener en cuenta son los niveles de texto, sobre todo a la hora de poner formato. En este texto tenemos tres niveles, principalmente tres niveles. El primero es el título. Si vemos el título, vamos a ver que lo hemos centrado, lo hemos separado un poquito más del resto del texto, le hemos puesto una letra un poquito mayor, lo hemos subrayado. ¿Por qué? Porque es el primer nivel, es lo que nos va a decir, lo que en primer lugar nos dice de qué va el documento. Entonces, sin leer el documento, con solo echar un vistazo al título, yo ya sé que va de la clonación, que el texto se refiere a la clonación. Por eso, como es lo primero que nos dice al respecto de un texto, lo ponemos con letras mayores, con letras mayúsculas en este caso, es decir, lo resaltamos más porque es un texto más importante. Luego tenemos posteriormente tres que son subtítulos, que son presentación del tema, qué es la clonación y cómo surgen los experimentos y sus impactos correspondientes en la sociedad. Estos son los subtítulos. ¿Por qué los tenemos que destacar también? Porque cada uno de los subtítulos contiene información del contenido del texto que engloba. Por lo tanto, los ponemos, en este caso los hemos puesto simplemente subrayado y en negrita. Los podríamos poner un poquito más grandes que el texto. En este caso no se ha puesto un poquito más grande, pero no estaría tampoco de más. Pero es importante que entendamos que ese texto es importante y por lo tanto lo caracterizamos. Por ejemplo, en un documento no podemos hacer lo que hicimos en los ejercicios de formato de fuente, que hemos ido poniendo unas más grandes, otras más pequeñas, a diestro y siniestro. No, cada nivel debe llevar un formato correspondiente con el nivel de texto al que pertenece. Y por último está el cuerpo del texto, que este lleva otro formato y que es, bueno, pues donde está el contenido en sí. Como podemos ver, cada uno de los niveles de texto lleva un formato distinto y algo que es muy importante es que cada nivel de texto debe llevar el mismo formato. Por ejemplo, no sería correcto poner presentación del tema con un formato
y qué es la clonación con un formato distinto, porque al ser textos del mismo nivel es obvio que deben llevar el mismo formato. Y por último, hemos destacado aquí una parte del texto. Este texto no es que sea un nivel distinto, hace parte del tercer nivel, pero por alguna razón lo hemos querido destacar. Lo hemos querido resaltar. ¿Por qué? Pues o bien porque tiene un contenido especial al que queremos hacer mención, bien porque es una cita de un libro, una cita de otro autor, bien porque todo el texto, por ejemplo, está escrito en primera persona y esa parte está escrito en tercera persona o viceversa, etcétera. Es decir, utilizamos esta sangría de izquierda y de derecha para destacar un texto porque el contenido del mismo es diferente del contenido global del texto que estamos escribiendo. No el contenido en cuanto a la idea, sino en cuanto a la forma de expresarse o en las fuentes de donde se ha. Bueno, con esto terminamos la parte teórica del formato de párrafo y vamos a pasar a lo que es la parte práctica. Vamos a ver cómo elaborar un documento así de forma muy rápida, de forma muy básica y cómo se hace habitualmente cuando no se tiene un conocimiento de las funciones que nos permite Word. Para hacer un documento, vamos a escribir un documento con algunos párrafos. Lo primero que vamos a hacer es poner una sangría. Para poner una sangría, y esto lo estamos viendo de forma muy básica, más adelante veremos cómo se hace de otras formas, para poner una sangría pulsaremos una vez antes de empezar a escribir la tecla tabulación. Con esto hemos dado un salto en la línea de 1,25 y ahí vamos a empezar a escribir. Voy a escribir un texto. Bien, hemos escrito el primer párrafo. Un momentito, que hay aquí un pequeño error. Ajá. Bien, hemos escrito el primer párrafo. Una vez que hemos terminado de escribir el primer párrafo, una forma muy sencilla de hacer un espaciado es pulsar una vez el Enter para abrir una nueva línea y pulsarlo otra vez para dejar una línea entre medias y para dejar un espaciado. Es decir, dejamos una distancia entre el párrafo que estamos escribiendo y el siguiente. Posteriormente volvemos a escribir y para empezar a escribir el siguiente párrafo pulsaremos de nuevo la tecla tabulación y volvemos a seguir escribiendo el siguiente párrafo. Bien, hemos terminado otro párrafo y repetimos lo mismo. Pulsamos dos veces la tecla Enter, volvemos a dar una vez a la tecla tabulación y escribimos un tercer párrafo. Bien, lo vamos a dejar aquí. Bueno, podemos ver ya que este texto de alguna forma tiene una cierta homogeneidad, es decir, hemos diferenciado los párrafos, cada párrafo tiene su sangría y ahora solamente quedaría poner la alineación. ¿Qué alineación dijimos que era correcta a la hora de escribir un texto? Una alineación justificada. Para ello, seleccionaremos el texto, como ya sabemos, y pondremos una alineación justificada. La alineación justificada es esta opción. Luego veremos en la clase siguiente más detenidamente cómo justificar, cómo poner diferentes alineaciones en un texto, pero simplemente hacemos clic aquí y ya podemos tener de alguna forma un texto, bueno, si no es que sea un texto muy complejo, pero sí un texto que es visible, es un texto que se puede imprimir y es una forma muy sencilla de hacerlo.
Aquí terminamos esta clase y en la siguiente seguiremos con el formato de párrafo e iremos viendo más opciones tanto de alineación como de formato de párrafo.